Muy bien, muchachos, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El día de hoy únicamente vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a dar paso a las que están programadas para el día de hoy. Vamos a resolver alguna duda adicional que hubiera en relación a los temas que vamos a incluir en el examen de hoy por la tarde para cerrar con las actividades de este año 2020. Y bueno, pues ahorita llegado el momento, pediríamos que expresen las dudas, pero antes de empezar, muchachos, quiero ver si hay algún comentario, alguna situación, algo que deseen expresar para dar inicio a esta sesión. No, profe, ninguna. ¿A qué hora se va a abrir el examen? A las 16 horas, de 16 a 23:59, hacia la medianoche. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No hay? Bien, vamos a ver entonces cómo va a ser el orden de las exposiciones del día de hoy. Solamente restan un par de equipos para el día de hoy, están programados. Vamos a ver que el día de hoy, 22 de diciembre, tenemos la exposición de equivalente mecánica de calor por Brenda Lisset Martínez Hernández y Miguel Ángel Arenas Ramos, y rendimiento o eficiencia eléctrica con María Guadalupe Pacindo Jaime y Darna Alejandra Emiliano Otero. Muchachos, principalmente Brenda y Miguel Ángel, ¿ya se encuentran listos? Ya, profe. Sí, profe. Ok, entonces voy a ubicar sus diapositivas, equivalente mecánico de calor. Bien. Un comentario para empezar. Aquí ya alguien cambió el tema. Tengo una nota grandota aquí en rojo con fondo amarillo que dice: no cambies el tema porque afectará el diseño de todas las diapositivas hechas previamente con tus compañeros. Este cambio fue hecho recientemente y les pido que tengan cuidado con esta situación. Está muy bonito el fondo, pero quien hizo sus diapositivas con los tipos de letra por default, seguramente este cambio les va a afectar sus diapositivas. En este momento lo voy a dejar así, pero muchachos, enséñense a leer, por favor, perdón, para quien le quede el saco. Yo sé que no fueron todos, solamente fue una persona, y esa persona también sabe quién es. Entonces, léanle bien, no hagan cosas que afecten a los demás. Por eso está esta nota bien clarita desde el principio, así que se note, porque están afectando a los compañeros que utilizaron la tipografía default. Seguramente ya se la cambiaron, entonces pues están afectando a los compañeros. Me comentan ustedes, muchachos, si ese es el aspecto que tenía, sino para regresar a la plantilla anterior. Ese es el aspecto. Sí. Sí, profe, es el que teníamos nosotros. ¿Así está bien como está? ¿Así como lo hicieron? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar con las exposiciones. Aquí está el tema de equivalente mecánico de calor que van a presentar. ¿Quién va a presentar? Arenas Ramos, Miguel Ángel y Martínez Hernández Brenda. Adelante, muchachos, los escuchamos. Buenos días, bienvenidos. La exposición es suya, muchachos, adelante.
Buenos días, profesor y compañeros. Brenda Martínez y Miguel Ángel Arenas les presentaremos el tema de equivalente mecánico del calor. Siguiente diapositiva, por favor, profesor. Sí, gracias. Iniciamos con un concepto muy importante para este tema, que es el calor. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. El calor se genera a través de movimientos muy rápidos de las moléculas, que esto ocasiona el aumento de temperatura. Las unidades del calor son las calorías, en la cual una caloría equivale a 4.186 joules. Y algo muy importante destacar es el calor, que el calor es energía de tránsito. Esto se refiere a que no se puede almacenar. Si ponemos a calentar un metal, este metal por unos 10 minutos se vuelve a enfriar, o sea que no puede dar calor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el equivalente mecánico del calor? Surgió por el siglo XIX, ya que en ese tiempo querían sacar más eficaz lo que es el tren a vapor y el cañón, ya que en ese tiempo hubo algo muy evidente, ya que cada vez que disparaban el cañón, aumentaba tan grande su temperatura que la pieza dejaba de funcionar. Entonces, a través de estos experimentos para hacer eficaz sus sistemas, hacía referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables. Esto quería decir que movimiento generaba calor y calor generaba movimiento. Este experimento fue ideado por Joule, en la cual es un aislamiento térmico. Funcionaba entre dos bloques. Uno subía y otro bajaba y movía las aspas que contienen medio. Estas aspas generaban un movimiento tan rápido que movían las moléculas y esto ocasionaba el aumento de temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. La calorimetría es la que se encarga de medir la cantidad de calor generado o medida en ciertos procesos físicos o químicos. Su fórmula es la que podemos observar aquí, que es el calor recibido es igual al calor específico por la masa del cuerpo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto quiere decir que cuando un cuerpo transmite calor hay otro que la recibe. El termómetro es el que determina la temperatura final del proceso, también llamada la temperatura de equilibrio. Siguiente diapositiva, por favor. La capacidad calorífica, para definirla un poquito más breve, es la cantidad de energía necesaria para aumentar una sola unidad de grados Celsius. La capacidad térmica, hay diferentes materiales que tienen más alta capacidad. Esto puede ser un ejemplo como los termos. Uno pone a hervir agua y lo mete al termo, pero por dentro está caliente y por fuera no sientes el calor, porque esa es una gran capacidad térmica que tiene. La fórmula para calcular la capacidad térmica es igual a calor entre el cambio de temperatura y grados Celsius. El calor específico es un poquito más, se podría decir que es casi lo mismo, ya que en esta tiene, ¿cómo se podría decir? Hace una unidad más, que es la masa, que se podría decir que ya genera los gramos. Esto es muy importante, ya que un ejemplo sería que, ¿cómo se puede decir? Es que esto, lo que es la capacidad específica, un grado es medio raro, porque el agua, cuando quieres ver el calor específico, se genera por un gramo de agua. Entonces, el agua es un elemento muy importante, ya que su valor específico es muy alto. Un ejemplo sería que en las plantas nucleares, para enfriar el núcleo, lo que hace el agua es estabilizar la temperatura del núcleo de la planta nuclear. Por eso es muy importante lo que es el calor específico. Siguiente diapositiva, por
favor. Calor latente es cuando hay una transferencia de calor sin cambio de temperatura. Se refiere también al calor de fusión o de vaporización. Su fórmula es: el calor entregado es igual a la masa del cuerpo por el calor latente. Un ejemplo de ello sería que cuando un cuerpo transmite el calor hay otro que lo recibe. El calor que se libera cuando cierta masa de agua se transforma en hielo sin cambiar su temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar una tabla donde nos indican los calores latentes de fusión y de vaporización de ciertos elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y estas son nuestras bibliografías por si gustan profundizar más en el tema. Gracias. Muy bien, muchachos, nos hablaron básicamente de calor. Efectivamente, esta es como la parte de la física 2 que ya revisamos el semestre pasado, pero había que hacer la conexión de la parte que estamos viendo en este caso, que es electrodinámica, con el calor. ¿Qué relación hay del calor con la electrodinámica? ¿Cómo es que podemos aplicar esta situación del calor? Efectivamente, todas estas ideas son buenas, están bien, nada más hay que encontrar la liga entre la parte que estamos viendo en este curso, que es electrodinámica, con ese calor. Vamos a dejarlo hasta ahí en este momento. Lo vamos a retomar ahora que regresemos de vacaciones, pero pues sí les encargo que busquen por ahí la relación entre esto y el tema del curso actual, para que podamos aplicar esto sobre electricidad, sobre electrodinámica, ¿no? Está bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente equipo, a ver si ellos también lo enfocaron. Y nos habla de rendimiento o eficiencia eléctrica. Se encuentran ahí María Guadalupe y Dharma Alejandra. Muchachas, ¿están presentes? Sí, profesor. Adelante, entonces el tiempo es suyo. Escuchamos. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy a mi compañera María y a mí nos ha tocado el tema del rendimiento de eficiencia eléctrica. Vamos a iniciar con una pregunta sobre qué es la energía. Nosotros hemos visto muchos conceptos, pero hoy les voy a decir que la energía es la capacidad de los cuerpos para producir un trabajo y cambios. Entonces, nosotros podemos encontrar la energía en la energía química, la energía nuclear, la energía eléctrica y la energía mecánica. Siguiente, por favor, profe. También nosotros podemos encontrarla en los alimentos, en los combustibles, las baterías y los focos. Con esto podemos concluir que la energía es, corresponde a se puede asociar al movimiento y a la posición de la materia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver un concepto que es el rendimiento. Este concepto está asociado con el trabajo realizado de las máquinas, dispositivos o ciclos, lo que quiere decir que tendremos en un sistema o proceso una energía entrante, una energía saliente, y en el proceso va a haber una energía perdida, pero esa energía no va a ser perdida como tal porque se va a degradar de otra forma. Siguiente diapositiva, profe. Tenemos unos principios básicos, que es la ley de la conservación de la energía, el cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que queremos decir con esto es que hace referencia a un sistema aislado, que no intercambia calor con otros dispositivos o con otros sistemas, pero en la realidad estos sistemas sí están conectados, por lo que la energía suministrada no va a ser igual a la energía aportada.
ya que varias parte de ella se va a degradar. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de esto podría ser los calentadores que ocupamos del gas, en el que, pues, por un proceso químico calentamos el agua, pero parte de esa energía la vamos a, se va a representar en forma de calor en el medio. Entonces, en el segundo principio, dice que la energía del sistema que no es aprovechada pierde la calidad y no vamos a decir que se pierde la energía porque básicamente cambia a energía a otro tipo. Entonces nos referimos a la pérdida de energía como energía útil. Esto quiere decir en la fórmula que la energía suministrada va a ser igual a la energía final útil más la energía final degradada. Y el rendimiento lo vamos a resumir como la energía útil entre la energía inicial apartada. Y ahí donde dice que la multipliquemos por 100 es porque se ocupa para sacar el porcentaje del rendimiento de una máquina, se podría decir. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la unidad que se necesita generalmente los trabajamos en joules, que son para la energía, que los joules se denominan, como ya nos habían explicado, que son newtons por metro. Y también se pueden medir por kilocalorías y por los grados centígrados que tiene. Pero también para sacar el rendimiento generalmente se hace por watts. Siguiente, por favor. La fórmula para calcular el rendimiento generalmente es el rendimiento se nos marca como N o R, que se puede ver en la otra fórmula. En el rendimiento, la PU es la potencia útil y lo vamos a dividir entre la potencia total. Y para sacar el verdadero rendimiento se hace por el rendimiento del porcentaje, que también sería la potencia útil sobre la potencia total, y eso lo multiplicamos por el 100%. Aplicando esto podemos sacar, por ejemplo, las otras fórmulas que tenemos, que son el rendimiento útil sobre el rendimiento 1 más la pérdida, y esto nos podría también utilizar como la siguiente fórmula, o que podría ser la potencia total, que es menos la pérdida de la potencia sobre la potencia total. Siguiente, por favor. Las máquinas transforman un tipo de energía en otra, que por ejemplo puede ser de cinética eléctrica, de calórica en cinética, y esto es debido al rozamiento que se suelen hacer entre las piezas que hay. Para esto se intenta obtener las pérdidas experimentales de errores que se suelen hacer por justamente el rozamiento que se tiene entre las pérdidas. Esto varía dependiendo del factor que conocemos como el coseno de teta y de la carga de la cual depende de las potencias aparentes que es la S que se puede ver en la fórmula. En la gráfica que se puede ver hay una relación con un factor de potencia constante y de diferente de la curva. A esto se le reconoce como el rendimiento en función de la carga. Podemos concluir que por la gráfica el rendimiento se reduce por valores pequeños de carga. Y para un mismo valor de la carga del rendimiento es mayor cuando la potencia es mayor. Y el rendimiento máximo se produce siempre por la misma potencia aparente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se puede sacar
el rendimiento máximo. Esta es la fórmula para el rendimiento máximo. Y como ya habíamos dicho, S es la potencia aparente del rendimiento máximo. Coseno es la función del factor que tenemos. Y la PF pues será rendimiento final, o podríamos decirlo el rendimiento total. Y por eso, para poder evitar la mayoría de esto, podemos evitar el funcionamiento de las máquinas con cargas pequeñas, ya que vimos que a cargas pequeñas el rendimiento es pequeño. Y para procurar que la máquina funcione en su rendimiento óptimo, necesitamos checar exactamente cómo funciona esto. Y aquí están las bibliografías para que puedan checar si quieren más sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Lo último ya es más avanzado, como es que es para el siguiente curso de Física 4, pero está bien, bueno, ya nos introdujeron esa parte del rendimiento de máquinas eléctricas como generadores y transformadores que vamos a ver en Física 4. Nos vamos a quedar con lo primero, que es lo de el rendimiento y la parte de cómo puedo determinar el rendimiento con la potencia útil y la potencia total que hay en un circuito, que es lo que vamos a aplicar en este curso. Pero igual lo vamos a retomar en las próximas sesiones, una vez que reiniciamos con este curso. Ahorita ya nos sirvió como introducción. Gracias por su exposición, muchachas. También, bueno, ahora que regresemos vamos a pedir su apoyo para que nos recuerden un poquito de esta parte que ustedes investigaron y expusieron el día de hoy. Muchachos, antes de continuar, ¿alguna pregunta para los compañeros que acaban de exponer? Es la última exposición, no hay tal vez haya más diapositivas, pero creo que ya no hay ya son para el siguiente ciclo, para la siguiente sesión. Muchachos, ¿alguna pregunta para los compañeros? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran expresarles? ¿No? Sin miedo, no se van a desquitar. Bueno. Bien, gracias muchachas por su exposición. Entonces, muchachos, vamos a continuar el día de hoy con el plan, que es revisar algunas dudas con respecto a los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Recordando que lo que viene en el examen, desde luego, es lo que vimos en en estos días, que son en la parte de los conceptos de, ¿cómo se llama?, electrodinámica, lo que hemos estado trabajando. Voy a compartir mi presentación para que revisemos eso rápidamente, qué es lo que debe de incluir, los conceptos que revisamos en estas 2 semanas de trabajo. Son precisamente estos que están en esta presentación que ustedes tienen ya lista y la tienen presente ahí. Tenemos la forma de calcular la corriente, la densidad de corriente, la resistencia, la resistividad, la conductividad, desde luego la ley de Ohm. Vimos su aplicación por medio de ejercicios, hicieron ustedes sus propios ejercicios. Vimos la ley de Ohm, en donde hicimos algún ejercicio, ustedes también hicieron otra serie de ejercicios. Y bueno, está lo de los arreglos de capacitores, que también tienen planteados ejercicios. Y ahí no hemos visto nada aquí, pero hasta donde yo entiendo, y nadie me hizo saber lo contrario, ustedes ya vieron eso, ya lo conocen. Les proporcioné material para que repasaran esa parte. Había una presentación donde había una explicación de todo esto de los arreglos de serie, paralelo y mixto de resistores, que de hecho es muy similar a lo que vimos previamente con capacitores, con sus particularidades o sus diferencias, pero es prácticamente el mismo proceso.
Entonces, el día de hoy, pues solamente trabajaremos algún ejercicio adicional que ustedes me digan cuál es el que quieren que veamos, o resolvemos alguna duda en relación a pues algún tema que esté por ahí flotando, que haya necesidad de retomar, muchachos. Ustedes díganme. ¿Podríamos hacer un circuito mixto, profesor? Hacer un circuito mixto, sí, sí, podríamos hacerlo. De hecho, tengo aquí planteado uno. Pudiéramos resolver ese, que es este. Pudiera ser ese. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que quiera que revisemos, muchachos? Bueno, mientras le van pensando, vamos a hacer ese para aprovechar el tiempo. Y entonces, tengo aquí un circuito mixto de resistores. Vamos a empezar por darle valores. Voy a suponer que tengo aquí una fuente de voltaje, una fuente que proporciona, no sé, algo así como, vamos a poner que sea 100 volts. La fuente proporciona 100 volts para alimentar este circuito. Y están todas estas resistencias interconectadas. Una primera resistencia, que vamos a darle un valor de 1, por ejemplo, para identificarla rápidamente. Una segunda resistencia que vamos a llamar una resistencia 2, que le voy a dar un valor de 2 ohms, y así sucesivamente. Una resistencia 3, con un valor de 3 ohms. Una resistencia 4, con un valor de 4 ohms. Y una resistencia 5, con un valor de 5 ohms, para que haya correspondencia con su uso de índice y los ubiquemos fácilmente. Bien, ya tengo ahí mis resistencias, mis datos para empezar a calcular. Lo que me hace falta es determinar qué es lo que voy a calcular de todo esto. Por ejemplo, yo quiero calcular, pues desde luego la resistencia total, a lo mejor la corriente total, y qué más me puede interesar, tal vez el voltaje en la resistencia 1, que voy a llamar, simplemente lo voy a decir así, el voltaje en la resistencia 1. No sé, la corriente en la resistencia, no, la potencia en la resistencia 3, por ejemplo, la energía en la resistencia 4 y incluso la corriente en la resistencia 5. Todo eso vamos a determinar, muchachos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo iniciar? ¿Qué tengo que hacer para empezar a resolver este circuito? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Primero tendríamos que empezar a simplificar el circuito. Ajá. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Por 1, 2? ¿Por 3, 4? Con 1, 2. La verdad es que sería indistinto, pero si vamos en orden y empezamos a leer el circuito en esta dirección, por ejemplo, lo primero que encontramos es 1, 2. Me parece un buen principio. Pudiéramos entonces calcular lo primero, esta resistencia equivalente 1, 2. Si necesito calcular la resistencia equivalente de 1 y 2, veo que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, su resistencia equivalente, pues lo voy a sacar sumando la inversa de la suma de las inversas de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Ustedes también ya conocen por ahí otra fórmula, que es el producto por la suma de estos dos, que da el mismo resultado. Lo que se les haga más fácil está bien. Entonces yo, para no perder, para ser consistente, voy a seguir usando esto. Y entonces 1 sobre la resistencia 1, que es de 1 ohm, más 1 sobre la resistencia 2, que es de 2 ohms. Y
Así puedo ir encontrando mi resistencia equivalente a la resistencia 1, 2. Entonces 1 entre 1, 1, 1 entre 2, parece que es 0.5. Entonces me queda que la resistencia equivalente a 1, 2 es 1 entre 1.5. ¿Alguien me puede decir con sus calculadoras cuánto es la inversa de 1.5? $0.667. 0.66, de hecho 6666, no, bueno, redondeándolo 67, vean bien. Vamos a dejarlo así. Esto desde luego son ohms, es la resistencia equivalente 1, 2. Y una vez que ya hice esta resistencia equivalente, tengo que redibujar mi circuito para ver cómo va quedando, cómo se ha reducido y para ver qué es lo que sigue. Entonces voy a tener ahora solamente una resistencia equivalente 1, 2. Y después por acá voy a tener una resistencia 3. Y a continuación una resistencia 4. Y por acá una resistencia 5 que todavía no he tocado. Esta va a ser la resistencia 1, 2. Esta es la resistencia 3. Esta es la resistencia 4. Esta es la resistencia 5. Bien, ya redujimos nuestro circuito a esta expresión. ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Con cuál sigo? ¿Sería la equivalente de 3 y 4? Equivalente de 3 y 4, ok. Observo que estas dos están relacionadas, perfectamente definidas como en paralelo. Y entonces para calcular esta resistencia 3, 4, pues procedo de la misma manera. Recordando que la resistencia total en un circuito paralelo pues es resultado del inverso de la suma de las inversas y que la característica es que la resistencia equivalente de un arreglo paralelo es siempre menor que la menor de ellas. Eso es importante para ver si vamos bien a la hora de calcular. Uno en R3 y uno en R4. Si hacemos esta operación, 1 entre 1 sobre 3 más 1 sobre 4. Esto va a ser 1 sobre 3 me da 0.33. 1 sobre 4 me da 0.25. Si me equivoco, me dicen, muchachos. Suelo equivocarme. Entonces mi resistencia total, perdón, no resistencia total, mi resistencia 3,4. Algo está mal. 3,4, el equivalente de 3,4 va a ser igual a 1 sobre 0.33 y 0.25 me da 0.58. ¿Alguien me puede decir cuánto es el inverso de 0.58? 1.7241 ohms. 1. 1.7241 ohms. Ok. Vamos a dejarlo en 1.72. Vamos a manejar los tres para que corresponda. 1.724 ohms. Bien, ya encontramos entonces la resistencia equivalente a 3,4 y cuando hago eso pues tengo que redibujar mi circuito porque ahora mi circuito es un circuito más simple que en donde solamente queda la resistencia equivalente 1, 2, que calculamos hace rato, la resistencia equivalente de 3, 4 y la resistencia 5 que no la hemos tocado para nada. Este es 1, 2. Este es la resistencia 5 y esta es 3, 4. Bien, ya redujimos nuestro circuito, ahora vemos que nuestro circuito queda como un circuito puramente serie y ya el siguiente paso, ¿qué sería, muchachos? La suma de todas las resistencias. Con eso obtenemos, ¿qué es la suma de las resistencias? ¿Qué es eso? Muchachos, si yo sumo todas las resistencias del circuito serie, pues obtengo la resistencia total, ¿no? La resistencia total de este circuito, que va a ser la resistencia 1, 2,
más la resistencia 3,4 más la resistencia 5. De esa manera puedo obtener la resistencia total de este circuito, sumando esta 1,2 que son 0.667 ohms. Voy a omitir las unidades porque ya no hay espacio. Bueno, ya les voy a poner. Más 3,4 que son 1.724 ohms. No me di suficiente espacio. Pero bueno, voy a poner aquí abajo más la resistencia 5 que son 5 ohms. Y de esta manera obtengo que la resistencia total, ¿cuánto es, muchachos? ¿Me ayudan con esa suma? 7.391 ohms. 7.391, ok. 7.391 ohms. Bien, entonces ya calculamos la resistencia total, es este valor que tenemos aquí. Ya tenemos el primer valor que nos piden de 7.391 ohms. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos y en 2 minutos continuamos con este ejercicio. Vamos a calcular a continuación. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a calcular a continuación. Pero los veo en 2 minutos, muchachos, por favor.